Buenas, ¿qué tal, estimados, estimadas? En esta oportunidad vamos a inaugurar algunos conceptos que tienen que ver con la unidad 2. Mi idea es tratar de seguir el formato de las unidades presenciales como suelo hacer yo, que es ir agotando los temas de las unidades a medida que seguimos avanzando. En este caso vamos a hacer unidad uno. Hicimos una introducción durante la semana pasada y esta semana que inauguramos hoy, vamos a introducir algunos conceptos de la unidad 2 retomando algunos de la unidad uno. Me parece que esta es la manera que me surge con mayor comodidad, digamos, en el sentido de que se incorpora esta idea de integralidad que me gustaría que tengamos en cuenta en función de que lo que nosotros estamos tratando de comprender es qué es lo que la disciplina de la didáctica estudia, qué temas aborda y, y las unidades, o sea, la división administrativa, digamos, de la materia, tiene que ver con ese abordaje. O sea que cada una de las unidades se comprende en función de las anteriores, ¿sí? En principio hacemos una división administrativa, digámoslo de esta manera, de la materia entre unidad uno y 2 y unidad 3 y 4 para poder evaluarlas, ¿sí? Pero ustedes verán que durante la unidad 3 y 4 seguiremos abordando temas básicos de la disciplina de la didáctica que tienen que ver con sus dos conceptos centrales, como la enseñanza y el currículum. En el día de hoy nosotros vamos a abordar el concepto de currículum desde básicamente tres textos en principio que yo voy a tratar de abordar en estos videos, por lo menos de manera aproximada y haciendo una conexión con lo que venimos comentando sobre la enseñanza. Sí, en algún sentido, currículum no se puede entender em, sin la incorporación del concepto de la enseñanza. Eh, de hecho, me parece recordar que en los videos anteriores hemos mencionado al currículum. Si esto es, eh, no se puede no hacer. Cuando nosotros hablamos de enseñanza, hablamos de currículum, y cuando nosotros hablamos de currículum, hablamos de enseñanza. Son dos objetos que se complementan, digamos, dentro del campo del estudio de la didáctica. Y tiene su explicación, tiene su naturaleza, no es una, digamos, una complementariedad caprichosa. Para dar un ejemplo sencillo y ya metiéndonos en uno de los textos que tienen que ver con currículum, me refiero al texto de Inés Dussel. Veremos que ella en su definición de currículum, que también hace una definición variada desde diferentes ángulos, necesariamente habla de lo que sucede en el aula, que quizás estaría más próximo para nuestra comprensión de lo que implica la enseñanza. Sí, y además vemos que algunos de los acercamientos que hace Dussel en su texto incorpora em, algunas nociones por parte de docentes en servicio. A ver, ¿qué entienden los docentes o las docentes del currículum? ¿Qué entienden cada uno, qué entendemos cada uno de nosotros? ¿Qué quiere decir currículum? Y la verdad es que el currículum es un concepto un poquito más escurridizo, digamos de alguna manera, que enseñanza, porque en realidad la palabra no está enteramente relacionado solamente
a lo que implica el currículum. Es una palabra que se ha utilizado de diferentes maneras, así que veremos a ver cuál es la definición más aproximada a lo que pretende la didáctica de entender de esto mismo. Entonces, vamos a ver, ahora me vino a la memoria uno de los videos anteriores. Habíamos hablado de currículum cuando hablábamos de la relación entre el docente y el contenido. El docente se relaciona con el contenido de alguna manera bastante más compleja de la que podríamos entender si hablamos de esta relación tripartita, digamos, de los elementos de la enseñanza, ¿sí? Docente, contenido, estudiante. eh, Allí es una aproximación muy básica hacia lo que implica la enseñanza. Bueno, pero acá hay una relación entre docente, la relación que nos interesa más a nosotros desde la didáctica es la relación entre docente y contenido. Pero bueno, allí también hay una relación entre estudiante y contenido que nos interesa, pero de una manera secundaria, digamos, con respecto a la relación entre docente y contenido. Y allí está implicado el concepto de currículum. Si nosotros nos referimos al texto de Dussel, Dussel nos va a hablar de que el currículum tiene varios niveles de análisis. ¿Sí? En principio hay un nivel de análisis de currículum que tiene que ver con lo histórico, con lo que para una determinada época eh, determinaba que sea lo curricular para, digamos, para el sistema educativo, por ejemplo, y ahí es cuando vemos, si nosotros nos vamos al ejemplo que otorga Dussel en su texto, entendemos que, por ejemplo, el currículum en la última dictadura militar se reflejaba, por ejemplo, en un texto, en un documento curricular de provincia de Buenos Aires que popularmente se conocía como el libro gordo de Petete. Eh, no sé si lo habrán escuchado hablar, pero este documento curricular que marcaba la agenda de las instituciones educativas y de los docentes implicaba algunos efectos novedosos para el sistema educativo que tenía que ver con por ejemplo, la denuncia de elementos subversivos, tal cual se mencionaba en el texto curricular de 1976 en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué le decía el libro gordo de Petete? Bueno, popularmente en principio porque eh, estaba prohibido cuestionar ese documento. De hecho, bueno, en la vida durante la dictadura había, eh, bueno, la democracia estaba frenada, entonces había que denominar de alguna manera popularmente que se saliera de la formalidad para poder hablar de esos tipos de acciones estatales, eh, como es en forma de denuncia, digamos, ¿no? En principio era eso. Le llamaban el libro gordo de Petete, bueno, en principio porque era una tira televisiva muy conocida de la época. Petete era un- un muñeco que daba las buenas noches a los chicos, entonces era algo conocido por todos eh, y servía para denominarlo eh, de manera subrepticia, digamos, al documento curricular. ¿Por qué gordo? Porque era muy extenso. En principio está la tendencia de pensar que un documento curricular, cuanto más extenso, más
controla la actividad docente o la actividad de las instituciones educativas. Menos libertades permite. Bueno, eh, este sería un caso extremo, digamos, ¿no? Porque durante la dictadura, por supuesto que las actividades individuales van a estar lo más controladas posibles en gobiernos donde la democracia no está funcionando a pleno. Entonces, por supuesto que va a estar la actividad de los individuos em, controlada al máximo. Y el documento curricular del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires era un ejemplo de esto. Bueno, van a escuchar algunos gritos de niños acá en la casa. Bueno, les pido disculpas, pero bueno, por ahí se aparezca alguno por acá. Bueno, vamos a hacer un cortecito para no hacer tan extenso el video, así lo subimos de a poco.